días. Si me acompañan en sus Biblias, en Josué capítulo 8. Josué capítulo 8. Y si ya lo tienen, me acompañan con sus vistas, por favor. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así les pusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir, frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada. El número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Jai
lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie asó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrenda de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Amén. Podemos sentarnos. Una constante que encontramos en las Escrituras es cómo se distingue entre dos grandes grupos en la humanidad. Por un lado están los justos y por otro lado están los impíos. Y cada uno de esos grupos tiene un camino, una forma de vivir que lo caracteriza. ¿Qué hace el justo, hermanos? Se caracteriza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como una persona que oye a Dios, una persona que obedece la voluntad de Dios, una persona que persigue la sabiduría de lo alto y al final va a ser prosperado. Pero ¿cómo se ve el camino del impío? Puede oír la palabra de Dios, pero no la hace. Es necio, no busca la sabiduría de lo alto, busca la sabiduría que es terrenal y al final será destruido. Esa distinción, hermanos, es la misma que encontramos en el capítulo 7 y en el capítulo 8 de Josué, de una forma en la que se refleja en la nación entera. Piensen en el contraste que tenemos en esos dos capítulos. ¿Y por qué regreso al capítulo 7? Porque la respuesta que demuestra Israel en el capítulo 8 es muy diferente. En el capítulo 7 encontramos a ese personaje, Acán. ¿Y qué pasó con Acán? Por su desobediencia, un impío, alguien que se caracterizaba por ese camino, codiciando, buscando las cosas de este mundo, Israel tuvo que sufrir. Pero lo que encontramos aquí parece ahora otra historia. Josué junto con Israel comienzan a avanzar ahora. ¿Cuál era la diferencia? Ya habían tratado el pecado. Eso es lo que vimos al final del capítulo 7. Por instrucción de parte de Dios, apedrearon a Acán, a su familia, a todo lo que tenía, y por haber tratado con ese pecado, lo que pasa ahora es muy distinto. El pueblo ahora está avanzando. Vemos otra vez que el Señor está de parte de Israel y ellos vencen en la batalla. Esos dos capítulos, hermanos, como los dos montes que vamos a ver en un momento, nos demuestran o son un símbolo o han quedado como un monumento de cómo se ven esas dos respuestas, cómo se ve la desobediencia, cuáles son las consecuencias que podemos esperar y cómo se ve la obediencia, por otro lado, en el pueblo de Dios y cuáles son los resultados de esa obediencia. Déjenme hacer un resumen de los hechos que tenemos aquí y después vamos a ver qué lecciones prácticas podemos tomar o aprender de este pasaje. En primer lugar, encontramos en el versículo 1 que Dios anima a Josué como en un principio. Noten las palabras del Señor: no temas ni desmayes, tal como se lo había dicho en el capítulo 1, cuando el Señor manda a Josué para que lidere
al pueblo. Y el Señor le dice, mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Que iba a estar con él otra vez y que iba a estar con Israel. Recuerdan, en el capítulo 7 habíamos visto que el Señor dice que se iba a apartar de ellos a no ser que trataran con el pecado. Eso fue lo que hicieron. ¿Y qué es lo que encontramos ahora en el capítulo 8? Dios cumple su palabra y ahora le dice a Josué, voy a estar con ustedes y te voy a entregar en tus manos a este rey. Josué entonces manda hacer un plan distinto al que habían tenido en un principio en el capítulo 7. Ahora se trata de una emboscada en la que él y un contingente se fingirían derrotados. Y durante su huida, el ejército entraría a las ciudades y prendería fuego. Y por supuesto, el ejército enemigo, al ver esto, obviamente se iba a desanimar, iba a desfallecer e iba a ser derrotado. En el versículo 18, Dios manda a Josué que extienda la lanza. Y se nos dice, y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Este es un símbolo, hermanos, de que la victoria era del Señor. Y ese extender nos recuerda a otra persona que cuando extendía también su mano con un objeto, pasaban cosas, pasaban milagros. Moisés, así lo vemos en los mares. Moisés, así lo vemos en la batalla también en la que Josué estuvo peleando y en la que se nos dice que 2 hombres tenían que sostener sus manos para que el pueblo prevaleciera. Algo parecido tenemos aquí. Dios está obrando a favor de su pueblo. Hay un milagro aquí de por medio y esa lanza levantada es el símbolo de que la victoria es del Señor. Este plan nuevo, plan diferente de hacer una emboscada con la bendición de Dios resulta en la victoria para Israel. Después de eso vemos que el rey de Ai recibe un castigo ejemplar. El versículo 29 nos dice, y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. ¿De dónde se le ocurrió a Josué hacer algo así? Es una maldición que estaba escrita en la ley. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y la ley daba la instrucción de que si alguien había sido colgado, no se dejase su cuerpo después de que había caído el sol. Josué está pensando, hermanos, en lo que el Señor había dicho en Deuteronomio y lo está cumpliendo. Vemos ese signo de obediencia ahora en el pueblo de Israel. Además, al final de eso, Josué y el pueblo tuvieron un culto. Levantaron un altar conforme el Señor les había dicho también en la ley, los primeros 5 libros. Empiezan a leer las Escrituras. Josué hace una copia de la ley en ese momento y leen la ley sobre el monte Ebal y sobre el monte Gerizim. Y todo esto viene de Deuteronomio. En el monte Ebal se leerían las maldiciones. Fue la instrucción que Josué dio al pueblo de Israel, que cuando llegaran a la tierra leyeran sobre un monte las maldiciones y leyeran sobre otro monte las bendiciones. El monte Ebal es el que representaría la maldición y el monte Gerizim es el monte en el que se leería la bendición. A propósito, hermanos, que ese lugar era un lugar especial. Entre el monte Ebal y el monte Gerizim, que estaban uno al frente del otro, en medio estaba la ciudad de Siquem. Y si ustedes recuerdan, esa ciudad es la ciudad en la que Abraham recibe la promesa. Es una ciudad en la que estuvo Jacob también y tuvo una revelación de parte de Dios. Y ahora Israel está de regreso, una descendencia muy numerosa, leyendo ahora sobre los 2 montes las maldiciones y las bendiciones de esta ley. Eso es lo que encontramos a un nivel narrativo, lo que tenemos en este pasaje. Pero ¿cuáles son, hermanos, las lecciones prácticas que podemos tomar o podemos extraer de este pasaje? En primer lugar, Josué, el libro de Josué como un todo,
es un libro que insiste en la obediencia. Es un tema que se repite una y otra vez. De hecho, la forma en la que Josué va a terminar este libro es con un sermón, instando a la obediencia. Y la obediencia, hermanos, es una lección vital no solamente para el pueblo de Israel, sino para el pueblo de Dios en todas las épocas. ¿Cómo se ve la desobediencia? Podemos preguntar. La desobediencia y el camino de los impíos se ve como Acán. ¿Cómo se ve la obediencia? La obediencia se ve como la victoria sobre Ai, como el Señor obra a favor de su pueblo. La ley de Dios, noten esto, no permite un punto medio. Dios bendice la obediencia y maldice la desobediencia. Ahora, es cierto que esto no funciona como en un pacto de obras, como lo encontramos en el pacto mosaico, para el pueblo de Dios ahora. Cristo nos ha imputado su justicia. Pero esto, hermanos, permanece como un principio general. Dios se agrada de la obediencia y a Dios le desagrada la desobediencia. En todas las épocas, Dios se deleita en ver que sus hijos obedezcan. Y cuando desobedecemos, podemos incurrir como cristianos, aunque no en su maldición, sí en su desagrado paternal. Y eso tiene consecuencias también. Y así, hermanos, hay algunos cristianos, podemos decir, que languidecen y se preguntan, ¿por qué se sienten de esa manera? ¿Por qué se sienten destruidos? ¿Por qué se sienten angustiados? ¿Por qué se sienten que las cosas no están yendo bien? Eso puede tener muchos orígenes. No quiero ser simplista aquí. Pero hay cristianos, hermanos, que están batallando, que están languideciendo, porque su obediencia también está languideciendo. ¿Y qué podemos esperar? ¿Podemos esperar sentirnos bien cuando estamos obedeciendo a medias o desobedeciendo mandamientos claros del Señor? No. Y eso es una bendición también, que el Señor nos deje sentirnos así, para que nos demos cuenta de que hay un problema. Pero además de lo que podemos aprender de la obediencia aquí, aprendemos en segundo lugar que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra tanto en juicio, lo veíamos en el capítulo pasado con lo que pasó con Acán, pero también en gracia, como lo vemos en este capítulo. La presencia de Dios estuvo otra vez con el pueblo. Después de que lidiaron con el pecado en el campamento, Dios estuvo a favor de Israel, tal como Él lo había dicho. Dios se toma en serio su palabra y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos tomar en serio sus promesas y debemos tomar en serio, como lo vamos a ver en la predicación en este día, también sus amenazas. En tercer lugar, hermanos, la obediencia a la ley era más importante que la batalla. Y el culto que tuvieron al final, el que encontramos en el versículo 30 al 35, nos recuerda a eso. La obediencia era más importante que la batalla. En un principio, en el capítulo 7, dijeron, son pocos en esa ciudad, no necesitamos a todo el ejército, vamos a pelear la batalla del Señor. Pero habían desobedecido. ¿Qué era más importante en ese momento? No la batalla, sino la obediencia. Esto nos recuerda, hermanos, que hay un orden en nuestras prioridades. Nuestra primera responsabilidad se encuentra en nuestra relación con Dios y no en lo que hacemos para Él. Déjenme explicarlo con las palabras del profeta Samuel. Él dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O déjenme ponerlo en otras palabras. ¿Quiere solamente el Señor que vengamos a la iglesia? ¿Quiere solamente el Señor que demos nuestras ofrendas? ¿Que hagamos, por así decirlo, lo que tenemos que hacer como cristianos? No, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Nuestro corazón. Que disfrutemos la comunión, que disfrutemos la obediencia, que digamos, Señor, tu ley nos es agradable. Señor, yo quiero que me enseñes, quiero ser instruido por ti, quiero obedecerte, quiero conocerte más. Cuando tomen una
decisión entonces, piensen, ¿es esto conforme a la prioridad de mi relación con Dios y la obediencia de su palabra? ¿Va a afectar esto lo que es la prioridad en mi vida? ¿Esto va a contribuir a mi comunión con Dios o será en detrimento de ella? Es la primera pregunta que tendríamos que hacer al pensar en una decisión de importancia, de magnitud como cristianos. Y después, por supuesto, habrá otras preguntas que tendremos que hacer. Pero la primera es esa, hermanos, porque esa es la prioridad. O déjenme ponerlo otra vez en otras palabras. ¿Quiere el Señor solamente que lo sirvamos? ¿O quiere el Señor que lo sirvamos y que nos sentemos a sus pies a oír su palabra? ¿Quiere el Señor solamente que seamos como Marta? ¿O el Señor quiere que seamos tanto como María, como Marta, que demostremos devoción y servicio? Además, hermanos, por esa muerte ejemplar del rey de Ai que encontramos en ese pasaje, la única instancia, si no estoy recordando mal, que tenemos en el Antiguo Testamento de una persona que fue castigada de esa manera, nos recuerda a la luz de todo el canon de lo oprobio que sufrió nuestro Salvador. Porque lo que vemos allí es el castigo para un rey pagano, para un hombre impío que estaba representando a una ciudad malvada. ¿Cuáles eran las costumbres de Canaán? Completamente pecaminosas. Pero lo que encontramos en el Nuevo Testamento es que un hombre perfectamente justo, sin tacha, irreprensible, sin pecado alguno, recibe la misma clase de ignominia, de vergüenza, de humillación. Y no podemos evitar recordar, al leer un pasaje como este, el sufrimiento de nuestro Salvador. Pero por último, hermanos, la última lección que aprendemos de este pasaje se encuentra en el versículo 35, en donde se nos dice: no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Qué nos dice eso? Que la palabra de Dios es para todos. Aquí, hermanos, en esta mañana y en todos los días del Señor, hay aplicación de la palabra de Dios para todos. La palabra de Dios es para niños y para adultos. La palabra de Dios es para pobres y ricos. La palabra de Dios es para creyentes y para incrédulos. Hay una aplicación para todas las personas, en todos los estados, en todas las edades, hombres y mujeres, judíos y gentiles. La Escritura nos habla a todos. Entonces, pensando en esa expectativa, hermanos, y en la obediencia que encontramos en el pasaje, deseemos en este momento recibir la palabra de Dios. Va a haber una aplicación para nosotros aquí. Hermanos, hay una bendición que Dios derrama a su pueblo en el día del Señor. Deseemos en este momento, oremos en nuestro corazón que podamos ser bendecidos de esa manera y que lo que el Señor ha preparado para su pueblo esta mañana sea también la porción de donde tomamos nosotros para gozarnos, para alimentarnos, independientemente de cuál sea nuestro estado. Para los niños también, o para los no creyentes, hay palabra de Dios para todos. Amén, hermanos.